Qué difícil es hablar sobre este tema, pero me gustaría que pudiésemos basarnos en un texto que se encuentra en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Si puedes venir conmigo, Efesios capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí estáis conmigo? Amén. Dice 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué tremendo texto! Antes de poder hablar de autoridad, necesitamos darnos un golpe en nuestra mente y en nuestro corazón para poder enfocarnos bien en qué punto nos encontramos. Porque este texto empieza hablando a todos aquellos que, si según tú has escuchado hablar de Jesús, si según tú no solamente has escuchado, sino has decidido seguirle, entonces eres la persona adecuada para poder entender todo lo que en esta mañana vamos a compartir. Porque no hay nada peor que tratar de hablar sobre el asunto de la autoridad a personas que todavía no han decidido seguir a Jesús. Por eso la palabra de Dios nos habla de aquellos que son oidores, sencillamente oidores, y aquellos que realmente son discípulos. Hay asuntos en la iglesia que es difícil hablar a personas que han oído hablar de Jesús, que participan de una asamblea porque creen que ya están siguiendo a Jesús, pero hay asuntos cuando empiezan a ser tratados y a ser de alguna forma levantados de la palabra de Dios para que los podamos ver, recibir y practicar, que revelan que tú todavía no eres un discípulo de Jesús. Lógicamente, estamos ante una generación que ha vivido tormentos en la iglesia, a una generación que hemos visto de todo en las iglesias, ¿verdad? Hemos visto pastores caer en adulterio, hemos visto ministros robar, hemos visto cuán barbaridades hemos visto en las iglesias. ¿Cierto o no, hermanos? Es cierto. Pero nosotros estamos aquí entendiendo que la iglesia no es un pastor, no es un ministro, no es un profeta o alguien que tiene una serie de dones que han sido establecidos y dados por el Señor. Nosotros estamos aquí porque entendemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad delante del Señor de establecer y crear esa iglesia de la cual la palabra de Dios habla que será como una esposa, sin mancha, sin arruga, la que Él mismo una vez vendrá de nuevo y vendrá a recogerla. Por eso algunos que piensan que hay asuntos que dicen, no, eso solamente para que lo practique mi pastor, no, eso solamente para los espiritualillos de la iglesia. No. Aquí la palabra de Dios es para todos nosotros, desde el más jovencito hasta el más mayor entre nosotros. Sea cual sea tu ministerio, sea limpiando, que es también un ministerio muy espiritual,
Dejo ese pequeño paréntesis, sea ayudando a un hermano, sea predicando o sea limpiando los cristales, tú estás enfocado en ser un servidor de Cristo. Por lo tanto, hay asuntos que nos van a ayudar a adentrarnos, como veíamos en el libro de Isaías, a un tiempo nuevo donde Dios nos está pidiendo: ensancha vuestra tienda. Nosotros hemos empezado 2 reuniones por obediencia a Dios. Algunos decían, pero ¿por qué? Todavía cabemos, a veces un poco apretados, pero cabemos. Es que no es una cuestión de estar apretados o no, hermanos. Es una cuestión de creerle a Dios cuando Él nos dijo: este año vais a multiplicaros. Esas son las cosas de nuestro Dios. No hay dinero, quizá no hay recursos, humanamente nos parece imposible, pero es que nosotros no estamos sirviendo a nuestro reino, nosotros estamos sirviendo al reino de Dios. Por eso es tan importante, iglesia, que cada uno de vosotros, en lo cual me incluyo, entendamos hacia dónde Dios nos está llevando. Yo le decía a mi esposa, hablábamos, estamos cansados, ha sido una etapa difícil estas últimas 2-3 semanas, pero nos mirábamos y nos decíamos, pero cuán gozo, pero qué impresionante lo que Dios está haciendo, merece la pena. Merece la pena invertir, merece la pena quitarnos de ciertas comodidades para ofrecérselas al Señor, merece la pena estar un poquito cansado sabiendo que el reino de Dios se está estableciendo, merece la pena, hermanos, porque estamos extendiendo las tiendas, estamos poniendo estacas duras, firmes, y yo en esta mañana quiero hablaros de una de las estacas fundamentales que van a hacer que la presencia de Dios se establezca con más autoridad y más poder en medio nuestro. ¿Estáis conmigo? Sí. Hemos leído en este texto, en Efesios 4, desde el 17 hasta el 24, pero en el 22 me gustaría recalcar algunos puntos importantes. Dice en este versículo: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y a mí me gustaría expresarte qué es lo que significa despojarse. Alonso, ¿me puedes ayudar? No entendemos a veces que en nuestra vida, Alex, vente tú también, en nuestra vida una de las cosas fundamentales que Dios nos pide es despojarnos de nuestra antigua manera de vivir. Y hablando en el asunto de la autoridad, nos damos cuenta que nuestra antigua manera de vivir, porque yo sé que ahora todos andamos muy correctitos y muy rectos en este asunto, pero nuestra pasada manera de vivir, cuando veíamos a un policía que nos paraba los papeles, ¿y este qué? ¿Y ahora qué? Y no sé qué. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que alguna autoridad te ha parado y la has criticado? O te has enfadado, o Señor, en tu antigua pasada, en la manera de vivir antes, le dijiste 2-3 palabritas que ya no se pueden mencionar. ¿Sí o no? ¿O solo me ha pasado a mí? Bueno, a 2 aquí, somos 3. Pero fijaos lo que este versículo dice. Alonso, que es alguien que ha conocido de Jesús y ha entregado su vida a Jesús, en cuanto a los asuntos de autoridad, él tenía un problema, y es que venía con un peso de soberbia. Súbete sobre él, por favor. Entonces, ahí está. Entonces, yo hablaba con una hermana esta semana y me decía: los cristianos no necesitan liberación. Ah, ¿y eso, hermana? Porque cuando Cristo mora en nosotros, Él toma todo el lugar y ya somos nada. Ahí la paré rápidamente. Yo le dije: escúchame una cosa, hermana. Esto es un buen ejemplo que vamos a entender. Si Alonso vino a Jesús con problemas de soberbia sobre la autoridad o hacia la autoridad, él lo sigue arrastrando hasta que él mismo no decida despojarse, como dice este versículo, de ello. Entonces, muchas veces como cristianos caminamos con este peso en nuestra vida y no podemos ser completamente y totalmente bendecidos y llenos del Espíritu Santo porque todavía arrastramos un problema que pesa. ¿O no pesa? Sí, pesan los... Bueno, si te pesa, Alex, vente, Rubén, a ver si pesa o no pesa.
Ok, gracias. Vamos a dar un aplauso a ellos por ayudarme. Gracias. Ok. Bueno, ya, que se nos gastan. Este texto nos habla de la importancia que tiene de ser radicales en este asunto. No podemos estar jugando a medias de, no, si es mi papá me someto, no, si es mi líder de alabanza no me someto. No podemos estar jugando a este asunto de, a este pastor sí me someto porque es más mayor que yo, pero a este pastor que es más joven que yo no me someto. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Si tú no te despojas de la soberbia en tu vida, tú nunca vas a poder entender lo que significa autoridad. Y si tú no entiendes lo que significa autoridad, tú nunca podrás ser lleno completamente del Espíritu Santo. Y te voy a decir porque en ese texto que leíamos en Isaías hablaba del rey. Hablaba de Jesús como Dios, como gobernante de esta tierra. Él fue el creador, lo leemos en el Génesis. Él creó cielos y tierra. Él trajo a su hijo Jesús, que era Dios hecho hombre. Y cuando Jesús se va, Él deja el Espíritu Santo en medio nuestro. Ahora, incluso de esa manera en la vida de Jesús vemos cómo Jesús estaba sometido al Padre. ¿En qué momento? En ese texto donde Jesús está acercándose hacia ese momento de la crucifixión y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo nos enseñó la importancia de estar sujetos a una autoridad. En este texto, en el 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, yo entiendo que es muy difícil que uno entienda de la noche a la mañana algunos principios fundamentales y recordar, estamos hablando de una de las estacas fundamentales de nuestra nueva tienda. Pero este texto nos habla de la importancia de entrar en un proceso, porque esa palabra de renovaos no nos está diciendo de algo instantáneo, no nos ha dicho cambia, transfórmate. Está hablando de renovación y las renovaciones llevan su tiempo. Las renovaciones nos hablan de procesos. Las renovaciones nos hablan de comienzos que van a tener que durar cierto tiempo en nuestra vida. Pero lo importante es que la palabra renovación también marca un punto de partida. Y es en eso en lo que me gustaría que en esta mañana, hermanos y hermanas, podamos entrar como iglesia en un nuevo tiempo de partida, de entender lo que significa vivir bajo autoridad. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es fundamental cuando venimos al Señor el entender que Él quiere hacer algo nuevo. El bautismo lo que representa en nuestra vida, y por eso no bautizamos a bebés, porque en la palabra de Dios se desencaja continuamente y en todos los textos que nos hablan en esta referencia del bautismo, nunca viene un bautismo a una persona, bebé, porque sencillamente no ha tenido todavía la elección de poder decidir. Ahí lo dejo. Pero importante en este texto de entender que lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es algo nuevo. Es decir, coge todas tus cosas, arráncatelas y pídele al Espíritu Santo que te empiece a construir de nuevo. Y una de las cosas que tú necesitas reconstruir en tu vida es precisamente lo que significa autoridad. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Me gustaría que me acompañaseis a un texto que encontramos ahí muy cerquita de Efesios 2. Versículo 2 dice, vamos a empezar en el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, ¿y qué dice? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez nos habla de autoridad. No solamente está la autoridad de Dios y la que Dios establece, está la autoridad del diablo y la que Él establece. Cuando tú, antes de venir a Cristo, andabas en tu vieja manera de vivir, como está también dicho aquí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos en esa corriente que, como dice en este texto, era la corriente del mundo, de la sociedad. Es decir, si todo el mundo bebe, yo bebo; si todo el mundo fuma, yo fumo; si todo el mundo dice palabrotas, yo digo palabrotas. Yo tengo un problema con los cristianos que dicen palabrotas. Tengo un problema. Porque entiendo que cuando Dios viene, hace algo nuevo en nuestra vida. A mí a veces escucho a algunos, incluso algunos ya en puestos de autoridad, diciendo palabrotas. Yo digo, oye, ¿qué te pasa? Más bien no les digo nada. Digo, mejor cada uno sus guerras. Pero yo tengo un problema. Un cristiano que viene y tú eres un hijo de... ¿Y cómo? ¿Hijo de quién? Y tú eres un glala y un jeje. Hermano, no entendemos que cuando Dios viene, Él hace todo nuevo. Ahora pertenecemos a una autoridad que nos habla de que nuestra boca sencillamente va a hablar lo que hay en nuestro corazón. Si en tu corazón todavía hay palabras de ese tipo, examina tu corazón. Si en tu mente hay pensamientos que no son de Dios, examina tu corazón. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? No podemos jugar a un nuevo nacimiento trayendo cosas de lo que era nuestra vida anterior. Pero no me quiero ir del tema. En este versículo nos habla del príncipe, de la potestad, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay muchos cristianos todavía que están influenciados por esa potestad, ese espíritu de desobediencia. El diablo es una de sus cosas preferidas, hacer que los cristianos no entiendan qué es autoridad. Y una de las cosas fundamentales que él utiliza es la desobediencia. Lo vemos desde el inicio en el Edén, ¿verdad? Todo era perfecto, Dios había creado todo increíble y de repente viene el hombre y la mujer y ¿qué ocurre? Dios les dice, de este árbol es de lo único que no podéis comer, es lo único que no podéis tocar, es lo único. No dice la palabra de Dios cuántos kilómetros cuadrados tenían Adán y Eva para su disfrute personal, pero yo me imagino que era inmenso. ¿Por qué ese árbol? ¿Nunca te lo has preguntado? La orden era clara, no comáis. No fue una interpretación así. ¿Qué quiso decir con esas palabras? No sé. Pues ante la duda. No. Era una dirección clara de Dios, no comáis. Y la desobediencia entró. Y por lo tanto, por la puerta de la desobediencia entró el pecado. Ese fue el primer pecado en la Biblia. Imagínate, faltar a la autoridad. Desobedecer a la autoridad. Y vemos todo lo que ocurrió después. Ellos trajeron descendencia y sus hijos, ¿qué pasó con sus hijos?
¿Qué pasó? ¿Se mataron? Bueno, mataron a uno. No entré. Pero qué tremendo. Cuando vivimos fuera de la autoridad que Dios establece, las consecuencias en nuestra vida no solamente son personales, sino que las transmitimos a nuestras descendencias. Pero llega un momento que debemos cortar esa maldición en nuestra vida. Si tú no aprendes a sujetarte a la autoridad que Dios establece, tú estás acarreando, ¿sí me entendéis con esa palabra? Estás atrayendo una destrucción sobre tu vida y sobre tu descendencia. Difícil de tragar esto, ¿verdad? Me gustaría que pudiésemos entender la escala de la autoridad que en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23, vemos que Dios ha establecido. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí estamos viendo la escala de autoridad de Dios. Está Dios. Vemos en este versículo que Dios trajo esa grandeza y ese poder en medio nuestro y operó con poder, con gloria, con fuerza por medio de Jesucristo, que dice que sometió todo bajo sus pies. Y después vemos que cuando Jesucristo termina su obra en la tierra, la autoridad no se fue con él, él dejó autoridad sobre la iglesia. Por lo tanto, este texto nos revela que la autoridad de Dios mismo debería estar en nosotros. Pero ¿cómo puedo yo establecer autoridad como iglesia si yo no entiendo, no obedezco y no estoy sujeto a autoridad? ¿Alguien aquí seguiría a alguien que sabe que no está bajo autoridad? Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque es un seguro para nosotros. Un seguro gratuito. En vez de Generali le vamos a llamar Sin Fronteras a Ali. Vivir bajo autoridad es un seguro para nuestra vida, pero vivir bajo autoridad nos mete en la corriente de obtener inmediatamente la autoridad de Dios mismo. Génesis capítulo 2. Fijaos lo que dice ahí. Capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza léelo con convicción, como que lo has entendido. Y señoré. ¿El qué? Bien, y 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y
y... Uf. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Sencillo, porque Dios llamó a la humanidad a señorear, a gobernar la tierra. Pero algunos fuera de la autoridad de Dios se sometieron a la autoridad del diablo. Y aquí nos tienes, con pleitos, con discusiones, con peleas, con una sociedad perdida, envuelta en el pecado, con gente que se mata, que se odia. Lo vemos ya hasta en los estadios de fútbol. Por un miserable juego la gente se mata. ¿Dónde vamos a llegar? Pero no hay un término intermedio. O tú vives bajo la autoridad de Dios, o tú vives bajo la autoridad del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las cosas que nos van a ayudar a entender, ahora sí que sabiendo que como iglesia hemos sido llamados a ser parte del gobierno de Dios sobre esta tierra, estableciendo su reino. Entendiendo que como iglesia Dios nos ha llamado a gestionar su autoridad, su señorío, su poder sobre esta tierra, debemos cuidarnos de ahora sí entender personalmente cuál es la parte que me toca dentro del cuerpo. Porque es muy fácil decir, no, tenemos la autoridad como iglesia, ya, pero tú mismo, ¿cómo debes vivir bajo la autoridad dentro de la iglesia? ¿Estás conmigo? Muy bien. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13. Versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El primer punto que me gustaría ver con vosotros, de aquellas actitudes que nos alejan de entender lo que significa vivir bajo autoridad dentro de la iglesia. Puedes apuntar ahí, el primer punto es la desobediencia a nuestras autoridades terrenales. Y entre ellas, para no extenderme mucho, podremos hablar quizá el próximo domingo. Entre ellas, entre las autoridades terrenales, porque muchos dicen, no, yo es que vivo sometido a Dios. Yo voy a hacer lo que a mí Dios me diga. Cuando tú escuchas, o bien cuando escucho a personas que continuamente hablan de esa manera, ¡pum!, se me enciende la luz de peligro. Porque son personas que parece ser que ellas no han entendido lo que significa vivir bajo la autoridad que Dios mismo ha establecido en la iglesia. Ahora, te voy a hablar también desde mi perspectiva como pastor. En alguna ocasión yo os lo he dicho, yo tengo temor y temblor de decir algo aquí a alguien que se salga fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ese mismo texto lo dice. Porque yo tengo que velar por tu alma, sí, pero aparte de ello, cuando yo esté ahí delante del Padre, Él me va a preguntar, ¿tú por qué diste ese consejo? ¿Tú por qué pediste a esa persona que se apartase? Y yo no voy a ser solamente juzgado por mi vida, sino por lo que yo hice con ustedes. Esa es la realidad. Por eso yo no vengo aquí y saco la primera carta a ver qué te toca. Pues mira, tú vas a empezar a servir en limpieza. A ver tú, hermano. No, esto no me gusta. No es fácil. Y este texto al final nos habla de a veces la dificultad que los líderes tienen en las iglesias cuando se encuentra o se topa con un pueblo que en vez de ser ovejas son cabras. Lo dice la palabra de Dios, yo no. Con un pueblo que continuamente desobedece. Con un pueblo que continuamente se excusa diciendo yo haré lo que Dios me diga.
con un pueblo que continuamente está en una actitud de desobediencia, de hacer lo que le da su real y entera y poderosa gana. ¿Alguien me entiende? Porque esto se trata del reino de Dios, hermanos y hermanas. Esto no se trata de que a Fabio se le ocurrió un día una brillante idea de formar una iglesia y vamos a ver cuántos tenemos. No. Yo sé claramente a qué Dios nos llamó y estamos estableciendo su reino en este lugar. Y debemos entender lo que significa autoridad. Lo hemos leído, la importancia que tiene para que la iglesia pueda ejercer autoridad sobre esta tierra. La iglesia misma necesita vivir bajo autoridad. Y una de las cosas importantes que debemos aprender a obedecer a los que Dios pone en nuestra iglesia. Hay un texto, ayudarme por favor, que habla sobre los 5 ministerios y que han sido dados para bendecir a la iglesia, edificar la iglesia. ¿Qué texto era? Búscamelo por favor y lo vamos a dar, ¿vale? Pero lo importante dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aprende, hermano y hermana, a vivir en obediencia y sujeto a los líderes que Dios establece en la iglesia en la que estás. Amén. Punto número 2. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Y versículo 5. Dime un amén cuando lo tengáis. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Y Él da gracia a los humildes. Así que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Qué increíble esto. Tú no te preocupes porque el llamado de Dios tú lo vas a cumplir. Algunos tienen miedo de decir, no, es que yo si obedezco nunca voy a llegar a ser lo que yo quiero ser para Dios. Te equivocas, todo lo contrario. Cuando tú aprendes a vivir bajo ese segundo punto que es rompiendo la soberbia y humillándote, es precisamente el camino perfecto para llegar a los propósitos de Dios. Siempre que yo me tengo en mi decisión y yo hago lo que quiero y yo me revisto de mi soberbia, al final lo que está ocurriendo es que tú te estás resistiendo a Dios mismo. No, yo me resisto a mi líder. No, te estás resistiendo a Dios mismo. Porque es Dios, dice la palabra de Dios, el que estableció autoridades. Y no hay autoridad, dice la palabra de Dios, en la tierra que no haya sido aprobada por Dios. Tu autoridad no siempre lo va a hacer bien. Ya te lo he dicho muchas veces. A veces me voy a equivocar. Y lo voy a pagar duro delante de Dios por eso. Pero créeme cuando te digo, hay bendición cuando vivimos sometidos al Señor y a nuestras autoridades. Así que una de las cosas que estorban en nuestra vida para entrar en este camino de entender autoridad es la soberbia en nosotros. Es el hecho de pensar que yo llevo la razón. Es el hecho de pensar que lo que yo creo es lo que cuenta. Es el hecho de pensar de yo ya he vivido mucho y yo con los palos que me he llevado en la vida yo sé lo que tengo que hacer. Pues hermano, te vas a seguir llevando palos. No lo sabes. Necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Así que rompe la soberbia en tu vida. Amén. Punto 3, Proverbios 15, versículo 5. ¿Estáis conmigo? Muy bien. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.
El tercer punto es la necedad en nuestra vida. Los necios. Aquellos que no entienden, aquellos que no quieren vivir una vida de prudencia. ¿No has oído esa frase o ese dicho que encontramos también, me parece, en un proverbio de mejores... déjame, me quedé en blanco. Mejor es tal que curar. ¿Cómo se dice ese dicho? Mejor es prevenir, gracias. Mejor prevenir que curar, ¿verdad? ¿Alguno ha sido herido aquí en la vida? ¿Sí? ¿Cuánto no nos habría gustado en ese momento que yo sé que está viniendo a tu mente ahora, que alguien nos hubiese dicho, no hagas eso? ¿Sí o no? Sí. Nos habría gustado, ¿verdad? Que alguien nos hubiese dicho, ¿qué haces tú ahí con ese o con esa? Demasiado tarde. ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Quién te mandó a ti ir a ese lugar? Demasiado tarde. Los necios continuamente tienen marcas de guerra. Yo los llamo los Frankenstein espirituales. Los que quieren siempre aprender a golpes. Hermanos un poquito masocas. ¿No es mejor prevenir? ¿No es mejor no ser un necio, ser más bien un prudente? Estar sometido a alguien que te diga, si vas por ese camino te vas a dar un golpe. Y evitar el golpe. La necedad en nuestra vida es algo que nos saca fuera del hecho de vivir bajo autoridad. Así que no seas necio, sé prudente. Punto 4, y vamos terminando. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿el qué? ¡Qué tremendo! Es decir, cuando tú no te sometes a quien Dios ha establecido, Él va a vivir tan tranquilo. Realmente aquí quien sufre la consecuencia eres tú mismo, que estás acarreando y abriendo la puerta de la condenación sobre tu propia vida, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¡Qué tremendo! Este texto nos habla de los momentos donde podemos estar desconectados de lo que Dios establece. Hay hermanos y hermanas que nunca consiguen coger el hilo y el camino de lo que Dios está haciendo porque viven desconectados. Son hermanos que sencillamente siguen las masas. Ahora hay que ir para allá, vamos. Ahora hay que ir para allá, vamos. Ahora hay que ir para allá, vamos. Cuando tú vives bajo autoridad, tú te conectas a lo que Dios quiere establecer en el momento de Dios. Lo que la Biblia representa como el kairos. El momento exacto. Es decir, lo que Dios hoy ha establecido en este segundo, en este momento para tu vida. No tienes por qué llegar tarde. No tienes por qué vivir la consecuencia de un error. Solamente si tú aprendes a vivir bajo autoridad. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cuántas cosas nos perdemos? Luchemos contra la desobediencia, contra la soberbia, contra la necedad y contra la desconexión de lo que Dios está estableciendo. Vivir bajo autoridad nos conecta a una fe genuina y nos aparta de la religión. Los religiosos viven sin autoridad. ¿Tú quieres saber si estás empezando a oler a religión?
examínate si estás realmente bajo autoridad. Es que a mí mi pastor no me gusta. Bueno, pues tienes dos opciones. O entiendes que Dios está puesto ahí con él, o busca otro. No hay muchas más, ¿verdad? Pero te digo, no vas a encontrar a nadie perfecto. David mismo, que es un ejemplo de autoridad en la Biblia. ¿Cuántas no cayó David? Y algunas gorditas, ¿eh? Algunas así de grandes. Sin embargo, Dios ahí lo llamó y ahí le tuvo. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl se saliese del llamado de Dios? Porque David mismo dijo, Dios me libre de tocar yo al ungido de Jehová. Y sin embargo, ese estaba ya desconectado, no lo siguiente. Ese caminaba para el diablo ya. Y sin embargo, ahí estuvo y David entendió lo que significaba autoridad, a pesar de que no se mereciese nada. ¿Cuánto seguiríamos a Saúl aquí? A mí me costaría mucho. Pero así es. Si hay alguien que se sale fuera en cuanto a un puesto de autoridad de la voluntad de Dios, no te preocupes, que aquel que es el que pone y quita reyes, lo quitará. Él es. Amén. ¿Alguien entendió? Ya puedes respirar. Vamos a ponernos en pie.